esta es la clase 16.1 que tiene, en la que vamos a ver los métodos de arranque en las máquinas de inducción. La clase 16 la dividí en dos partes, los métodos de arranque y las conexiones que faltaban en la clase 16.2. Después seguimos ya como estaba planificado. El momento de arranque de las máquinas de inducción, ya lo hemos hablado varias veces, está entre 4 y 8 veces la corriente de operación. Hay autores que hablan de 5 y 6 veces. Hay mucha variación porque va a depender del motor, del tiempo que tenga operando el motor y de otras condiciones. Esto hace que se produzcan calentamientos dentro de la máquina, que se obliga a que los cables externos y los breakers, o sea, todos los switches que tenga la máquina por fuera, sean más grandes para que soporten esa corriente. Entonces, se incluyen unos métodos que facilitan y que mejoran esas condiciones para que el arranque sea más cómodo. La misma curva de torque y velocidad que les había presentado en la clase anterior, ahora les incluyo la corriente de arranque. La línea gris, esta se señala, es el 100% de la carga, y fíjense que la corriente de arranque es mucho más alta que esta hasta que se normaliza y queda trabajando en sus condiciones normales de operación. Entonces la corriente de arranque entre 4 y 8 veces, y otro factor que no hemos incluido, que es el factor de potencia, que es muy bajo. Mientras arranca la máquina y llega a su condición de operación normal, puede estar entre 0,2 y 0,3 hasta que llega a 0,85, como dijimos en la clase pasada. Hay distintos métodos de arranque. El primero es el arranque directo sin ningún tipo de conexión. El otro es el método estrella-triángulo, que lo que hacen es cambiar entre estrella y triángulo en la conexión. Durante el arranque está conectado de una manera y después del arranque se queda conectado en otro. Está el arrancador suave, que usa el método de tensión reducida, y los variadores de frecuencia, que aunque su función no es específicamente trabajar en el arranque. Bueno, si se tiene para control de frecuencia, el control de frecuencia es control de velocidad al final. Entonces ellos apoyan en el arranque. Vamos a estudiar solamente el arrancade directo, no hay nada que estudiar, o sea, habría que ponerle un interruptor al motor y ya arrancarlo. Y después el soft starter, que ya ustedes empezaron a trabajar con eso, y el variador de frecuencia son las dos cosas que vamos a trabajar. No aparece el variador de frecuencia porque les digo, no es un método de arranque, es un método de operación y de control de la velocidad de la máquina. Pero bueno, aquí aparecen, el arranque directo es la raya roja, el arranque de estrella triángulo fíjense que aquí cuando pega este salto es porque se hizo el cambio, y el arrancador suave, que arranca de un valor de velocidad casi cero, llega al límite y después, o sea, no llega a tener un pico muy grande, sí llega a tener un pico relativamente pequeño, y hasta que regresa, hasta que vuelve a la velocidad de operación. Entonces, el arrancador suave lo que hace es que regula la tensión o sea, la tensión de entrada del motor. Acuérdense que alimentamos el motor por el estator. Después en el rotor ocurren unos valores inducidos de corriente y tensión. Entonces, al disminuir los voltajes en el estator, estamos disminuyendo al final las condiciones en el rotor. Les puse en la clase un video recomendado de YouTube. Ahí hablan solamente de arrancadores trifásicos, pero también hay arrancadores monofásicos. Si fuera un motor de dos fases, utilizaría un trifásico, pues solamente usando las dos fases. En cuanto al variador de frecuencia, esto es un comentario de Schneider que aparece en la web, que dice que, bueno, que aunque el arrancador, es la comparación entre el arrancador suave y el variador de frecuencia, que es interesante, léanselo con calma. Aquí les estoy poniendo algunos variadores de frecuencia, que igual eso lo vamos a trabajar cuando en la clase, no en la siguiente, en la otra, donde cuando hablemos de control de velocidad o de variación de velocidad, vamos a volver a hablar de los variadores de frecuencia, porque con esto se controla la velocidad. Ok, entonces bueno, esto les puse las grandes casas, les puse Schneider,
Siemens y ABB, que son grandísimas casas comerciales que trabajan con alrededor de los sistemas eléctricos. En la siguiente clase vamos a ver conexiones y en la otra clase después vemos control de velocidad. Ya saben que los lunes y miércoles nos seguimos conectando de 2 a 3 y ustedes pueden conectarse y hacer las preguntas y los comentarios que quieran.